Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta clase va a tratar sobre el uso de las TICs. Eh, Más que todo va a ser sobre el hardware y el software eh, aplicado al diseño gráfico. Yo espero que durante esta clase aprendamos bastantes cosas. Vamos a tratar un poquito acerca del diseño gráfico. Vamos a recordar qué es diseño gráfico, la influencia que tienen las TICs sobre el diseño gráfico, las nuevas TICs y la influencia que ejercen sobre esta área. También vamos a hablar un poquito acerca de cuando se unen las TICs y el diseño gráfico, qué es lo que obtenemos nosotros. Hablaremos bastante del software, esa parte del diseño que a nosotros nos interesa mucho, los programas, cómo se llaman, para qué sirven, qué es lo que hacen. Vamos a hablar también un poquito acerca de las plataformas que se están utilizando en la red, esas nuevas formas de comunicación. Vamos a hablar también un poquito de diseño web y de lo que se utiliza para crear el diseño web. También vamos a hablar un poquito acerca del hardware, las computadoras que el diseñador gráfico necesita, y al final vamos a dar unas conclusiones sobre este tema. Así es de que hay mucho de qué hablar y vamos a continuar, vamos a comenzar, mejor dicho, vamos a comenzar con esta clase. Bien, comenzando por el diseño gráfico. Decimos que el diseño gráfico es una disciplina que programa, que proyecta, coordina, selecciona y organiza una serie de elementos para la satisfacción de necesidades visuales. Ya lo pueden ver ustedes en afiches, en los mismos programas de computación que utilizamos, en las apps para las tablets y teléfonos celulares. El diseño gráfico es el que satisface esa necesidad visual que el usuario de hoy en día tiene. Su función principal es transmitir una información determinada por medio de composiciones gráficas que se hacen llegar al público a través de diferentes soportes. Usted agarra un periódico y en el periódico usted ve el trabajo del diseñador. Agarra una revista y en la revista ve el trabajo del diseñador gráfico. También usted ve el televisor y en la señal de televisión usted está viendo el trabajo del diseño gráfico. Usted agarra un objeto que haya comprado, un vaso, un topper o algún objeto, alguna ropa, algún vestuario, lo que sea que usted compre, una computadora, usted va a ver el trabajo del diseñador gráfico. Las TICs ejercen una influencia sobre el diseño gráfico. El diseño gráfico usa elementos gráficos que den forma al mensaje. Luego de esto llegó la invención de la imprenta. Y a partir de entonces se utilizó el papel como soporte de la información. Solo pónganse a pensar ustedes, cuando la imprenta surgió, cuando Gutenberg vino y dijo, miren señores, tengo un nuevo invento, se llama imprenta. Bueno, la novedad que eso representó para la época. Ya se podían generar copias de libros que anteriormente solamente se pensaba en esa copia de forma manuscrita. Si ustedes estudian un poquito la historia, por ejemplo, de Israel, habían personas, así como en Sumeria también habían personas denominadas escribas que se dedicaban a la copia exacta de sus documentos, a escribir sus documentos. O sea, eran las personas que se encargaban de eso. Con la llegada de la imprenta, ya los libros y todos los documentos se imprimieron de una forma más tecnológica y de una forma más sencilla, más fácil. Es un poquito de historia. Ahora, las nuevas TICs, ¿qué es lo que hacen sobre el diseño? Esas nuevas tecnologías. Eh, Después de que se presentan las TICs en el diseño, con la palpitación de las nuevas tecnologías, hoy en día las actuales tecnologías han cambiado al aparecer con nuevos soportes. Por ejemplo, soportes magnéticos, soportes ópticos, las nuevas unidades SD para almacenar información.
Solo pónganse a pensar ustedes en la gran cantidad de datos que ahora se generan diariamente. Si no existieran este tipo de soportes, ¿qué realmente podríamos hacer nosotros? No podríamos hacer absolutamente nada. Así de que, por ejemplo, Google sorprende con las grandes cantidades de información que maneja, Facebook sorprende con las grandes cantidades de fotografías y videos que las personas diariamente suben a esta red social. Y no dejemos por un lado Twitter, el mismo YouTube, y son plataformas que necesitan este tipo de soportes. Así es de que uno de los aportes más significativos de las nuevas TICs sobre el diseño gráfico y sobre cualquier otra cosa es el aporte del soporte para el manejo de la información. Ahora la información es digitalizada, ya no es a base de lápiz, ya no es a base de papel, ahora es agarrando un teclado y agarrando la pantalla de la computadora que empezamos a trabajar con toda esa información. Hoy el computador pasa de ser una sofisticada y veloz máquina de calcular a ser una máquina para comunicarse y transmitir conocimientos. Imagínense, ahora que estamos viviendo esta etapa de el COVID-19, recuerdo que hace unos años también hubo una epidemia, eh, el, la gripe aviar, por ejemplo, pero no tuvo tanta incidencias a nivel mundial ni tanta propaganda a nivel mundial como lo vemos hoy en día. Hoy una persona resulta enferma en España y nosotros nos enteramos por las noticias o por una red social, por un mensajito de texto. Apareció un nuevo caso, ya se dio esto. Vean ustedes, por ejemplo, el caso del presidente. Inmediatamente dice, bueno, tenemos tantos recuperados, bueno, tenemos tantos infectados. Eso lo permite la computadora actualmente. Nos permite transmitir información a través de textos. Hoy en día el proceso de transmisión está en el ámbito del entorno de la multimedia, donde el sonido, la voz, el texto y la capacidad de trabajar juntamente a distancia son una realidad. Al unirse las TICs con el diseño gráfico, la expresión artística se da por medio de herramientas informáticas. Hoy es muy común ver anuncios de doméstica, por ejemplo, donde los diseñadores gráficos se están dando la grande. Ahora, por ejemplo, aparecen cursos donde esa expresión gráfica que antes solamente mirábamos en películas está al alcance de nuestras manos. Una tablet, una app, y nosotros podemos empezar a expresarnos artísticamente por medio de estas herramientas informáticas. También existe el fácil acceso a la información. Ya les mencionaba el caso de Doméstica. Doméstica es un recurso estupendo. También YouTube. Ustedes entren a YouTube, coloquen sobre qué quieren aprender hoy, sobre diseño gráfico, por ejemplo, y entonces YouTube les va a dar una serie de recomendaciones, videos que la gente está produciendo día tras día. El flujo de información es bastante alto. La comunicación es inmediata a través de los diferentes canales. Imagínense ustedes, antes, para tener acceso a un curso, por ejemplo, de computación o de diseño gráfico, teníamos que pagarlo si era a través de internet, por ejemplo. Y mucho antes no existía ni siquiera la opción de tener acceso a esos recursos. Hoy en día es bien fácil encontrarse tutoriales, un video inmediato sobre cómo hacer tal cosa, o cómo puedes hacer esto, o cómo puedes hacer lo otro. La comunicación es inmediata a través de estos diferentes canales. Siempre dentro de este tema o subtema, cuando se unen las TICs y el diseño gráfico, también se da la automatización de trabajos y se produce mayor interactividad. Hoy las personas, por ejemplo, volviendo al mismo tema, en esta situación que estamos viviendo, imagínense ustedes,
cómo pudiéramos llegar nosotros a ustedes si nosotros estamos en cuarentena dentro de nuestras casas y ustedes al igual en sus casas. Estos medios nos acercan más. El trabajo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, con los diferentes profesores, nos comunicamos, no hemos perdido esa interactividad con ellos. Proponemos, hagamos esto, hagamos el otro, utilicemos Zoom, utilicemos Camtasia, utilicemos todos los recursos que tenemos disponibles. La automatización de los trabajos es muy buena y se consigue cuando las TIC se unen al diseño gráfico también. También sucede que se crean nuevos diseños 2D y 3D. Esa lluvia de diseños que ustedes ven actualmente en los diferentes medios de comunicación, eso es un producto de la unión de las TICs, de las nuevas tecnologías con el diseño gráfico. También se mejoran las animaciones, los editores de imagen web, los visualizadores y muchas otras herramientas que nosotros tenemos disponibles hoy en día. Cambiemos de tema y vamos a lo principal para nuestra área. Hablemos del software. Hablemos de ese aporte significativo que el software gráfico especializado da a nuestra área. Por ejemplo, acá tienen ustedes el primer programa del cual quiero hablar, CorelDRAW. CorelDRAW es uno de los programas pioneros en el área de diseño gráfico. Desde que apareció este programa dio mucho de qué hablar. Es un programa de vectorización de imágenes muy bueno, excelente para trabajar. Yo les recomiendo a ustedes que lo investiguen, si lo pueden instalar en su casa, instálenlo. Los resultados que se obtienen con CorelDRAW en el área de diseño gráfico son muy buenos, excelentes, tanto o mejor que los resultados que se obtienen al utilizar Illustrator, que es el programa que nosotros estamos utilizando ahora en este bimestre en el curso de diseño computarizado. Entonces, si ustedes quieren obtener resultados excelentes, pueden utilizar CorelDRAW para el área de vectorización de imágenes o el trabajo de diseño, de ilustración, de dibujo computarizado. Es muy bueno este programa. También tenemos el Photoshop. Ya ustedes tienen bastante experiencia trabajando con este programa. Este es un programa de retoque, un programa que tiene muchas áreas. Realmente yo me sorprendo de ver, por ejemplo, que Photoshop tiene un área que se especializa en fotografía, un área que se especializa en retoque fotográfico, un área que se especializa en ilustración, un área que es solamente para, por ejemplo, crear nuevas propuestas de color, de diseño, de estructura. Bueno, en fin, es un programa de lo mejor que existe hoy en día. Producto de las nuevas TICs también. Y el Illustrator, pues ustedes ya lo están conociendo, es cierto, apenas llevamos 3 clases en el ilustrador, pero Illustrator es muy bueno. Conforme vaya pasando el tiempo vamos a ir conociendo mucho más las ventajas que este programa aporta. Vamos a trabajar con afiches, vamos a trabajar con vectorización. Esta semana les cuento, si no lo han visto, vean el video que que produje esta semana para que ustedes aprendan a vectorizar imágenes a trazo libre, a mano alzada, con su mouse. Si alguno tiene tableta, pues úsela y verá el potencial que este programa tiene. También hablemos un poquito de InDesign. Este es un programa que veremos el próximo año, pero el InDesign es un programa que les permite a ustedes la maquetación de libros, revistas, periódicos. Todos estos programas, Photoshop, Illustrator, InDesign, son programas de Adobe y que están disponibles ahí en la red para que ustedes los puedan descargar y los puedan utilizar durante un tiempo de prueba. Y con pues vayan conociendo ustedes ya los diferentes programas que ustedes en el área de diseño gráfico pueden tener. Dreamweaver es un programa que se utiliza para el desarrollo de páginas web. Es un programa muy bonito. En lo personal yo no lo uso porque la verdad es de que
hace muy fácil el trabajo y las personas se acostumbran a solamente jalar un objeto, ponerlo y que el programa haga todo. A mí me gusta más en mis estudiantes que ellos aprendan, que memoricen todas las instrucciones que van a utilizar, de manera que si en determinado momento ellos tienen que programar, por ejemplo, en línea, lo puedan hacer sin necesidad de tener que tener el programa instalado en su computadora. Así de que Dreamweaver es una muy buena opción, muy bonito, muy bueno. Yo lo he utilizado y realmente es muy bueno, pero para el estudio yo prefiero hacerlo desde código. Y pasemos a otro, Adobe Muse o Adobe Muse, Muse. La verdad no sé cómo se pronuncia, me va a regañar la profesora de inglés si me escucha. Eh, este programa también es para diseño web, solamente que este programa les permite a ustedes crear sus prototipos, crear sus páginas web, sus plantillas web para que ustedes, por ejemplo, en determinado momento solo vengan y las utilicen y las apliquen a una necesidad muy específica. La verdad, Adobe Muse es de lo mejor que hay hoy en día para el diseño web responsivo. El diseño web responsivo es ese que también se le denomina diseño líquido, que les permite a ustedes crear páginas adaptables a cualquier dispositivo. Se van a ver bien en un teléfono celular, en una tablet o en una computadora, porque el diseño es adaptable. Así es de que este programa es muy bueno para esto. Hablemos un poquito de esos programas que impulsan mucho el diseño 3D y en esta área creo que uno de los programas que más domina es el AutoCAD. Se piensa que el AutoCAD es específicamente para arquitectos. La verdad es de que ellos lo utilizan muy bien, es su pan de cada día. En este programa ellos diseñan casas, diseñan edificios, los inmuebles quedan muy bonitos y en combinación con 3D Studio Max, que es la parte que trabaja el maquetado 3D de imágenes, se crean estupendos diseños muy realistas que luego el profesional puede venir y presentarlo a sus clientes y mostrarles antes de poner el primer ladrillo cómo va a quedar su casa, para que el cliente también pueda venir y decir eso no me gusta, aquí me gustaría esta pared, esta quítemela, póngame una aquí de esta forma, de la otra. La verdad es de que el programa se presta para mucho. Solamente para el área de arquitectura, no. En esto se hacen modelajes 3D estupendos. Por ejemplo, en Guatemala existen empresas que se dedican a la producción de cine. Yo conozco una, por ejemplo, se llama Estudio C y esta empresa utiliza este tipo de programas para hacer que sus animaciones sean muy realistas. También vemos otro tipo de empresas como Pixar o algunos otros que utilizan este tipo de programas para producir personajes, caricaturas que van a utilizar luego en sus trabajos. También se utiliza para el modelaje de diseños, prototipo. Por ejemplo, el próximo año ustedes verán una clase que se llama expresión gráfica, en la cual vamos a trabajar el packaging o el empaquetado, el diseño de empaques. Y también vamos a ver, por ejemplo, cómo generar envases, generar cajas, bolsas. Y 3D Studio Max es un programa que sirve para presentar esos prototipos de una manera más realistas. Estos dos programas en combinación producen excelentes resultados en realidad. Hablemos un poquito de edición y efectos de video. En esta rama, uno de los mejores programas que existe es Adobe Premiere. Los que diseñan o los que trabajan en edición de video lo recomiendan mucho porque tiene una serie de efectos, una serie de plugins, una serie de códecs que les permiten realmente manejar muy bien la edición de video de manera muy profesional. Otro programa que no se queda atrás es Sony Vegas. En lo personal, yo utilizo mucho Sony Vegas cuando tengo proyectos de producción de video y el programa no se queda atrás frente a Premiere, aunque
Premiere definitivamente es mucho mejor. Sony Vegas es una buena alternativa, existen varias versiones que se pueden utilizar y existen muchos recursos en internet que se pueden utilizar como base para la producción de material en Sony Vegas. Otro de los programas que ha dado mucho que hablar últimamente es Filmora. En el colegio hay chicos que utilizan Filmora de su diario para crear videos de memes y cosas así, ¿verdad? Lo descargan, hay una versión gratuita que les va a dejar una marca de agua únicamente y de ahí se puede utilizar el programa con toda normalidad. Así de que Filmora es una muy buena opción. Este video yo lo estoy grabando con el programa Camtasia. Es un video que es un programa que me permite grabar mi pantalla y hacer una narración como lo que yo estoy haciendo en este momento. Camtasia es un programa que no solamente me va a permitir esto, sino que también me permite la edición del video, me permite agregarle música, le puedo agregar efectos, le puedo agregar una serie de cosas al programa. Me permite grabarlo también en diferentes formatos, en formato MP4, en formato WMV, que es el formato de Windows Media Video. También me permite el FLV, que es un formato bastante sencillo para enviarlo a internet y cosas y formatos así. La verdad es que hay una gran variedad de códecs que el programa utiliza, que me va a dar la opción de poder generar infinidad de formatos de video. Luego tenemos un programa que no se puede considerar como un editor de video en sí, sino que es más que todo para trabajar efectos especiales, muy novedosos, muy bonitos, por cierto. Su nombre lo dice desde ya, es After Effects, y produce muy buenos resultados. Para las personas que lo han utilizado, que lo utilizan, hoy en día pues el movimiento, el ruido visual y todo eso lo produce After Effects. Con unos cuantos comandos muy sencillos ustedes pueden crear intros novedosas, pueden crear efectos muy especiales, videos no tan estáticos como el que yo estoy grabando en este momento, pero que al final les va a servir. Bien, After Effects realmente es una novedad en cuanto a los programas de edición de efectos especiales para video. Este programa también es un programa de Adobe, así de que lo pueden descargar también de la página oficial de Adobe. Y por otro lado tenemos algunos otros programas que no son muy conocidos, como el programa Pixate. Esta es una aplicación con la que el diseñador podrá hacer prototipos de interfaces para apps y para webs. Programa muy bonito, por cierto. Pinnacle Studio, ahí lo escribí mal, hay que corregir eso. Es este programa básicamente se trata de un software fácil para editar video, audio y fotografías. Ustedes pueden agarrar un conjunto de fotografías y crear un fotovideo, por ejemplo, con efectos, con animaciones muy bonitas. De estos programas en realidad hay muchos en el mercado. Hablemos de Motion, también es una aplicación no muy conocida, es una herramienta pensada para los editores de video específicamente y permite personalizar títulos, hacer transiciones y efectos espectaculares, unas animaciones 2D o 3D, pero en cuestión de minutos. Muy sencillo de usar, muy fácil, lo pueden descargar de la red, hay una versión gratuita que ustedes pueden utilizar muy bien, siempre con su marca de agua, ¿verdad? Pero es una buena opción. También está Ceros. Ceros es una herramienta pensada especialmente para diseñadores digitales. Presenta una forma fácil e intuitiva con la cual es posible crear contenido interactivo y atractivo, destinado para ebooks, para microwebs, para revistas digitales, para banners, entre otros, ¿verdad? Espero que me estén dando a entender con esto. Los banners son esos anuncios que aparecen ahí en internet que hacen mucho ruido, que ya aparece una foto, que ya aparece un mensaje, que ya aparece un texto. Bien,
En fin, hay un montón de ejemplos ahí en Internet. En cuanto a los avances en la red, existe un notable cambio sobre las necesidades de tener presencia en Internet. Para un negocio u organización, disponer de una web permite transmitir su propuesta de valor a un público más amplio y diverso. Hoy en día es bien fácil agarrar una computadora, diseñar una página web, publicarla en un hosting y luego transmitirla en internet en cuestión de segundos. Y la información que usted está manejando aquí en Guatemala, en su casa, en su negocio, en su oficina, inmediatamente va a estar disponible para que cualquier persona en cualquier parte del mundo con acceso a internet la pueda ver. Así es de que el mundo del internet y este mundo de desarrollo web en la red está dando mucho de qué hablar. Y hay que entrarle a ese ramo, jóvenes. Hay que entrarle a ese negocio. Ahí hay negocio para ustedes. Ya les voy a contar y les voy a mostrar algunas de las experiencias que he tenido en esa rama, donde no me ha ido muy mal, por cierto. También se busca ser más profesional y dar más confianza a través de estos recursos. Una empresa con una página web será vista como un negocio serio y profesional por los clientes. Una página web atractiva y agradable será un canal perfecto para exponer los productos y los servicios de un negocio. Así es de que hay que ponerle mucha atención a esto. También a través de estos recursos se puede definir minuciosamente el público objetivo. Actualmente existen numerosas herramientas que permiten obtener métricas, ¿sí?, de datos demográficos o las páginas más visitadas o por ejemplo darles a ustedes cuántos clics le hicieron en su publicación, cuántas personas vieron su anuncio, cuántas personas vieron su video. Ya ahí tenemos el ejemplo de los anuncios en Facebook. Usted puede agarrar un anuncio, un diseñar un anuncio para Facebook y decirle: Facebook, mira, yo quiero llegar a las personas que tengan entre 20 y 30 años, que vivan 25 kilómetros a la redonda de donde yo estoy ubicado. Entonces esas herramientas ahora para definir de manera minuciosa a quién quiero yo que le lleguen mis anuncios, a quién quiero yo que le lleguen mis mensajes, son algo a lo que nosotros le tenemos que poner mucha atención. De esta forma, las empresas pueden construir un perfil de cliente ideal y hacer campañas de marketing más optimizadas, que lleguen al punto que realmente nos interesa. Hablemos un poquito del hardware ahora, ¿sí? No podemos hablar de las TICs si no hablamos de esto. Todo lo que hablamos anteriormente va de la mano del equipo de cómputo. Si yo tengo una estupenda página web o tengo una estupenda idea para desarrollar una página web, pero no tengo la computadora adecuada, entonces estoy mal. Yo para esto tengo que pensar en el equipo. El equipo que yo tenga debe ser bueno, debe cumplir con las necesidades que yo tengo como diseñador gráfico. Si yo tengo una buena idea de desarrollo de un proyecto gráfico, por ejemplo, voy a trabajar en un proyecto de una revista o voy a dedicarme a la elaboración de diseños gráficos para empresas o personas individuales, entonces yo necesito tener computadoras con un estupendo desempeño. Aquí tendríamos que hablar de procesadores, tendríamos que hablar de discos duros, de unidades SSD. La diferencia que hay entre una unidad SD, por ejemplo, en relación a su rendimiento, la capacidad de respuesta que va a tener al momento en que yo tenga que elaborar o hacer uso de alguno o algunos programas al mismo tiempo, eso tiene mucho que ver. La cantidad de memoria que utilice. Imagínense una computadora con 4 megas hoy en día,
con 4 gigas, perdón, es una computadora realmente lenta. Hoy las computadoras van de 8, 12, 16, 32 gigabytes. Y eso con procesadores de alto desempeño también, por ejemplo, procesadores Core i3, Core i5, Core i7 y actualmente el procesador Core i9 o por ejemplo los procesadores AMD de última generación, que son muy buenos, son estupendos en el desarrollo o en el desempeño del procesamiento de la información. También tendríamos que hablar de los monitores. Hoy existe una gama de monitores realmente novedosos, muy buenos. Está la tecnología widescreen de monitores. Antes era muy común entrar a una empresa de diseño gráfico y ver que el diseñador utilizara 2 monitores porque no tenía la capacidad en un solo monitor de ver el diseño completo. Hoy existen monitores, por ejemplo, que les dijera yo, 32 pulgadas, pero en modo widescreen, que les van a dar una visión bien amplia de todo el diseño que usted esté desarrollando. Las tarjetas gráficas, por ejemplo, de 8, 16 gigas, estupendas para el trabajo del diseñador gráfico. En esto también tenemos que incorporar ya el uso de las tabletas digitalizadoras, una herramienta vital para todo diseñador. En la tarea que ustedes van a hacer en diseño computarizado, van a ver las carencias que tiene el mouse, porque nos tiembla mucho el pulso, porque no tenemos agilidad con nuestra mano para hacer los trazos con el mouse. Si tuviéramos una tableta digitalizadora, como decía mi abuelita, otro gallo nos cantara, ¿verdad? Pero ustedes pueden ver ahí sus opciones. Conforme vaya pasando el tiempo, van a ir adquiriendo un poquito de más experiencia y van a ir adquiriendo también su equipo. Así es de que ahorita que están empezando no se preocupen tanto, pero vayan pensándolo ya. También tenemos que hablar de cámaras, escáneres de alta resolución. Uno de los puntos fuertes del diseñador también es la fotografía, y la fotografía es un elemento crucial, importantísimo. Para ello necesitamos cámaras realmente con alcances muy buenos, con buena resolución, con buena capacidad de píxeles, buen alcance en zoom, y escáneres también de alta resolución. No solamente que nos copien, sino que hagan una copia casi perfecta de lo que nosotros querramos, ¿verdad? Estas tecnologías realmente han ido evolucionando y para bien, para el área del diseñador gráfico. Y no podemos dejar por un lado también las impresoras y los plotters. Las impresoras porque siempre se necesitan para ese trabajo, esos trabajos pequeños. Y los plotters definitivamente, por ejemplo, para la impresión de afiches, para la impresión de mantas vinílicas, e incluso tenemos otro tipo de máquinas que ahorita no se mencionan porque ya imagínense, un plotter puede llegar a costar los más pequeños 17,000, 20,000 quetzales, y los más grandes se han cotizado por los 98,000, 125,000 quetzales. Entonces son máquinas realmente caras, pero que hoy en día son muy comunes en nuestro medio. Y tener acceso a eso, pues no necesariamente tenemos que comprar uno, sino que si tenemos un diseño, vamos a una empresa, pedimos una alta definición, aunque nos salga un poquito más caro, pero tenemos la opción de poder imprimir. Así de que llegamos a la parte de las conclusiones. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la primera conclusión dice que con la influencia de las nuevas TICs en el diseño gráfico, cambian las necesidades visuales. Aparece el sonido, el movimiento, el tiempo, surge la interactividad, que es en definitiva la que va a permitir la colaboración más estrecha entre diseñadores y sus receptores, y cambian también los soportes. Eso que hablamos anteriormente, de discos, de impresoras, de todo lo que hablamos, ¿verdad? Segunda conclusión, la multimedia está de la mano con el diseño como una herramienta para la creación o para la edición.
porque aún sin sin la discusión de un diseño, sin entrar en discusiones de cómo se empieza un diseño, la manera más tradicional es el lápiz y el papel. Y ahora vamos viendo que las tecnologías no solamente hacen más fácil el trabajo, sino que permiten hacer el trabajo sin la necesidad de ningún otro soporte. Poco a poco vamos a ir dejando el lápiz, poco a poco vamos a ir dejando el papel, porque las nuevas tecnologías, conforme vayan avanzando, vayan surgiendo, van a permitir hacer ese trabajo desde ahí mismo, sin necesidad de recurrir a ningún otro soporte como el lápiz o como el papel, que hoy en día todavía lo utilizamos bastante para hacer nuestros bocetos, para hacer nuestras lluvias de ideas, para crear nuestras listas, para crear nuestros scripts, nuestros storyboards, etcétera. Jamás en la historia de la humanidad se ha experimentado con equipos tan sofisticados que permiten al diseñador gráfico expresarse de maneras nunca antes vistas. El diseñador gráfico ahora crea realidades que solamente existían en nuestras mentes. Esa expresión gráfica ahora es realmente una explosión de creatividad de estas mentes creativas, de ustedes mismos, que son los próximos diseñadores, los nuevos diseñadores gráficos. El software ha avanzado de forma exponencial, permitiendo generar nuevas ideas, nuevas formas de comunicación más atractiva, más interactiva y más colaborativa. Así es de que llegamos al final de esta videoclase que nos hemos visto en la necesidad de abordar de esta manera, pero espero que ustedes puedan comprender un poquito de lo que quise expresarles hoy a través de esto. Realmente las TICs, hablando de hardware y hablando de software, es muy amplio el tema. No basta realmente solamente con mencionar los programas. Yo sé que a ustedes les interesaría conocerlos, pero ahí les dejo los nombres y hagan un poquito de ese trabajo autodidacta que los caracteriza bastante a ustedes. Vayan, pongan por ejemplo CorelDRAW en YouTube y sorpréndanse, vean todo lo que este programa puede hacer. Vayan a ver Motion, por ejemplo, vayan a ver esos programas como Illustrator, qué más puede hacer. ¿Qué se puede hacer con Adobe Premiere? ¿Qué se puede hacer con After? ¿Qué se puede hacer con Filmora? ¿Qué se puede hacer con Camtasia Studio? Investiguen, hagan ese trabajo por su bien, porque a ustedes es a quienes más les interesa esto. Así es de que yo los dejo por hoy. Para la próxima semana voy a pedirles a ustedes una tarea. La tarea la voy a describir y la voy a colocar en la plataforma de tareas para que ustedes la puedan ver ahí, la tengan, siempre la puedan consultar. Así es de que de mi parte es todo por hoy. Me ha dado mucho gusto que me escuchen. Gracias por llegar al final. Gracias por llegar hasta este punto. Yo espero que ustedes estén llegando hasta el final de los videos, no solo lo estén dando a avanzar nada más. Y espero que la próxima semana puedan escucharme nuevamente y tengan esa paciencia para poder hacerlo. Jóvenes, les deseo lo mejor, éxitos en todo su diario vivir durante esta cuarentena. Tengan mucha paciencia, ya va a terminar y pronto nos vamos a ver. Así es de que hasta pronto, jóvenes.